Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros del calcio. ¿Qué hace este mineral? Que mucha gente parece que solo lo asociamos a los huesos. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué mecanismos tiene el cuerpo para absorber? ¿Qué hormonas modulan su equilibrio? ¿Qué fármacos, qué situaciones pueden afectar a su homeostasis? ¿Por qué los suplementos de calcio de manera general serían, junto con los suplementos de potasio, los menos recomendables en general? Y lamentablemente durante muchos años han sido de los pocos suplementos que hemos pautado los médicos, y todo lo que surja entre medias. Lo primero, y antes de empezar con el tema del podcast, quiero daros las gracias a todo el mundo que me escucháis, que me escribís, que me escucháis de camino al trabajo, en el coche, haciendo deporte. Me parece maravilloso y creo que de bien nacidos es ser agradecidos en esta vida. Y, igual que vosotros me agradecéis a mí, yo también os quiero agradecer, porque entre toda la multitud de podcast y de gente que divulga salud, compañeros míos médicos, psicólogos, nutricionistas, que me elijáis a mí de alguna manera para compartir lo más limitado que tenemos en esta vida, que es el tiempo, para mí es un auténtico honor, ¿vale? Y no quiero dejar de pasar por alto que me lo estéis dedicando, y de verdad, si un día os pudiera dar las gracias a todos, os lo daría, os daría un abrazo enorme y que me parece maravilloso, así que, jope, que mil gracias de corazón. Y yo sé que a veces temas son un poco más complicados, otros los hago más fáciles. Yo sé que pues muchas veces igual hay demasiada información, y a pesar de eso, de verdad, que os agradezco un montón la voluntad de que queráis seguir aprendiendo. Y nada, no me enrollo más, pero es que me parece que es tan bonito que me elijáis para aprender, que no sé, que gracias. Y ya, después de este momento emotivo, pasamos ya a hablar del calcio, ¿vale? Que es uno de los minerales más abundantes de nuestro cuerpo, ¿vale? Concretamente, aproximadamente 1 kilo de nuestro cuerpo es calcio, ¿vale? El 99% del calcio se encuentra en los huesos y en los dientes, y solo un 1% se encuentra en la sangre y en el interior de tejidos y de órganos. Ese 1% vais a ver más adelante que es importantísimo y clave para una correcta contracción muscular, una correcta transmisión nerviosa, o para la síntesis de determinadas enzimas claves, por ejemplo, para la modulación de la inflamación, la producción de óxido nítrico y la modulación de determinadas enzimas implicadas, por ejemplo, en la salud cardiovascular, etc. Lo primero de todo, vamos a ver cómo se digiere el calcio, cómo se absorbe y cómo se transporta, ¿vale? Y esto es indispensable, y vais a ver aquí, como siempre, todo está relacionado. El calcio de los alimentos, y en los pocos casos en los que puede ser recomendable los suplementos, ¿vale? Necesita un pH ácido. Es decir, necesita que el estómago funcione bien. Por tanto, podéis intuir que cualquier situación que suponga que nuestro pH del estómago deje de ser ácido, por ejemplo, personas que toman omeprazol, pantoprazol, rabeprazol o famotidina, personas que tienen Helicobacter pylori crónico, que esta infección la gente se cree que es al contrario, pero precisamente la bacteria sobrevive al estómago porque produce ureasa que alcaliniza el estómago, es decir, lo hace menos ácido, y eso le permite sobrevivir al estómago, le permite además crecer en exceso, y además hace que no digiramos, no absorbamos minerales, aunque te pueda dar reflujo, y eso aparentemente parece que es un exceso de ácido. Precisamente la bacteria produce una alcalinización del pH. Lo digo porque es un tema que los médicos a veces no transmitimos bien. Pues bien, el calcio necesita ese pH ácido del estómago normal para solubilizarse, ¿vale? Desde los alimentos y desde los casos en los que se tomen suplementos. Aproximadamente el calcio tarda 1 hora en solubilizarse, ¿vale? Cuando tú ingieres pues alimentos lácteos, lechuga,
repollo, kale, está 1 hora en el estómago solubilizándose, cosa que implica, otra vez más, la importancia de una adecuada digestión. Insisto, la importancia de un pH ácido en el estómago. Es que nada en el cuerpo humano se produce sin ningún motivo. Si nuestro estómago de manera normal, fisiológica, tiene un pH ácido, es porque se necesita. Entonces, no sé por qué nos empeñamos muchas veces en los pocos casos en los que hay un exceso de ácido y sobre todo hay una lesión de la mucosa, bien. Pero es que para el resto de casos es como si dijéramos, no, nuestro cuerpo produce hormonas tiroideas, pero yo me las voy a bloquear. Es que si se producen es por algo. Y como siempre, excesos y defectos son un problema. Y el defecto de pH ácido, entre otras cosas, conduce a la falta de absorción de calcio por falta de solubilización y por tanto nos va a predisponer a osteoporosis, alteraciones musculares, cardíacas, etc. ¿Vale? Lo digo porque, ostras, la importancia de mantener la fisiología. Pues bien, una vez que el calcio sea solubilizado gracias al pH ácido, el calcio puede absorberse desde el intestino hasta la sangre por 2 maneras. La manera más prioritaria, importante y la que supone una absorción del calcio de aproximadamente el 60%, ¿vale? Es un transporte activo. Concretamente, en las células intestinales tenemos un transportador que se llama TRPV6, por las que el calcio es una puertecita, ¿vale? Pues esta puertecita se llama TRPV6 y permite que el calcio entre desde la luz intestinal al interior del enterocito, que son las células del intestino delgado. Este transporte, que es el más importante, ¿vale? Y el que permite que absorbamos el 60% del total del calcio que se va a absorber, está modulado por la vitamina D3 y los estrógenos. Es decir, cuando no tenemos vitamina D3 o nos faltan o tenemos un exceso de estrógenos, este transporte se afecta. Nos falta vitamina D3, esa puerta no existe, por tanto no absorbemos calcio. Nos faltan estrógenos, en vez de haber 5 puertas, hay 2. Tenemos un exceso de estrógenos, tenemos demasiadas puertas, entra demasiado calcio y, como veis más adelante, puede conducir a manifestaciones de un exceso de calcio. Este transporte, una vez que entra el calcio atraviesa el enterocito y pasa a la sangre. Este transporte, que es el más importante y que, como os he dicho, está modulado por la vitamina D3 positivamente, es decir, la vitamina D3 favorece que esa puerta se produzca y que tengamos la absorción de calcio, y también está modulado por los estrógenos, es el transportador que más se afecta con la edad. De ahí a que con la edad, entre otras cosas, tenemos una menor absorción de calcio porque ese transportador se vuelve viejecito, ¿vale? Pero el cuerpo humano es maravilloso, como siempre os digo. Y por si acaso dice, vale, tenemos estas puertas que se llaman puertas TRPV6 que permiten que el calcio se absorba. Y es la manera en la que el calcio se absorbe de manera fundamental. Está modulado por la vitamina D, por los estrógenos, pero con la edad disminuye. Y como el calcio es un mineral indispensable, el cuerpo dice, no te preocupes, voy a hacer otro transporte que no se afecte tanto por la edad, que no sea tan guay y tan bueno y tan efectivo, pero oye, que nos permita que independientemente de que tengamos estrógenos o que tengamos vitamina D3, al menos algo de calcio se absorba, porque es indispensable el calcio. Y este es el transporte paracelular. Este transporte, en vez de atravesar las células intestinales, pasa entre ellas. Es decir, las células intestinales, como ya sabéis del episodio de la barrera intestinal, hay un enterocito y otro enterocito y se dan la mano por lo que se denominan uniones estrechas, ¿vale? Que son como velcros. Pero esas uniones estrechas no son perfectas y de hecho permiten el paso de sustancias. Cuando permiten el paso de demasiadas sustancias es lo que se denomina permeabilidad intestinal aumentada, que puede dar lugar a inflamación crónica de bajo grado, distensión abdominal,
síndrome del intestino irritable, etc. La cuestión es que estas celulitas, entre ellas se dan la mano, pero cuando tú te das la mano con un amigo o una amiga, estás cerca de él, pero entre medias pasa aire, ¿vale? Pues esto igual. Las células están uniditas de la mano, pero entre medias pueden pasar cosas. Pues bien, el calcio también, de manera menos efectiva y menos intensa, puede entrar al interior de nuestro organismo a través de estos huequecitos entre las células intestinales y es lo que se denomina transporte paracelular. Este transporte paracelular no está tan afectado por la edad y es lo que nos permite que absorbamos, independientemente de nuestro estatus de vitamina D3, de estrógenos y de la edad, algo de calcio. Obviamente no podemos depender solo de este transporte, ¿vale? Pero fijaos lo maravilloso que es el cuerpo humano, que siempre tiene como un plan B, por si acaso falla el principal, algo tenemos, ¿vale? En este contexto, la absorción de calcio es muy compleja y veréis más adelante que realmente se recomiendan cantidades bastante altas de calcio cuando nuestro organismo no necesita tantas, porque de media el calcio, todo este proceso que os he descrito es mucho más complicado porque el transportador, hay muchísimas complejidades que hace que el calcio en todo este proceso, desde que tú lo ingieres, se solubiliza, entra en las puertas TRPV6 o entre las células, se pierde mucho. De hecho, se estima que del total de calcio que tú ingieres, solo vas a absorber entre el 15 y el 30%. Tanto menos, cuanto menos vitamina D3 tengas, cuanta más edad tengas y en cualquier estado que cause una alteración de los niveles de estrógenos en hombres y en mujeres, ¿vale? Porque recuerdo que los hombres también tienen estrógenos y son necesarios precisamente para el hueso a través de la modulación del calcio, entre otras cosas, ¿vale? Pues bien, el hecho de que tenga una biodisponibilidad tan bajita al calcio hace que, como veremos más adelante, se necesiten cantidades muy altas para que con todo lo que se pierda al menos te queda un mínimo que absorbes, ¿vale? Y además, tanto menos absorbes cuanto más te tomes por toma. De ahí a que los suplementos de calcio, independientemente de, como veremos más adelante, incrementan el riesgo cardiovascular, favorecen la calcificación de articulaciones y de tejidos. Cuando hay alguien que por X y Z es inevitable que tome suplementos de calcio porque son indicados, como por ejemplo personas que han sido sometidas a una cirugía bariátrica, personas con síndrome del intestino corto por alguna cirugía resectiva oncológica o por una enfermedad de Crohn que haya requerido una cirugía profunda de extirpación de parte del intestino, personas que tengan un hipoparatiroidismo o personas que tengan una osteoporosis muy grave que no haya mejorado con el ejercicio, con las proteínas, con fármacos y medidas del estilo de vida, puede ser necesario suplementos. Y en este contexto, si te recomendamos suplementos, los suplementos de calcio hay que dividirlos a lo largo del día porque más de 500 miligramos de calcio por día en una misma toma se pierde muchísimo por las heces y por todo el tracto digestivo, causando no solo estreñimiento y molestias, sino que al final no estás absorbiendo prácticamente nada. ¿Por qué? Porque los transportadores, especialmente la primera puerta que os he comentado, se satura, se agobia. Cuando hay mucho calcio se agobia, se colapsa. Es como, imagínate que quieren entrar 200 personas por una puerta. Ostras, no caben y se quedan todas ahí colapsadas, ¿vale? Pues esto es igual. De ahí, y precisamente el calcio es de los pocos minerales que yo siempre os digo que junto con el potasio, si podemos evitar el uso de suplementos mejor, porque se satura, ¿vale? A diferencia de otros minerales que esta saturación no existe. Y la alimentación es clave, ¿por qué? Porque los alimentos generalmente no tienen más de 500 miligramos por toma. De ahí a que el alimento se absorbe muy bien porque no tiene cantidades muy altas como para colapsar los transportadores. En cuanto a qué factores pueden influir en la absorción de calcio,
Porque sabemos que el calcio se necesita. Sabemos que necesita pH ácido para absorberse. Sabemos que necesita de puertas o de transportes entre las células. Pero, ¿qué puede hacer para que las puertas estén mejor? ¿O para que ese transporte entre las células mejore? 1, el pH gástrico. 2, la vitamina D mejora la absorción de calcio. La proteína también mejora la absorción de calcio. De hecho, parece que los péptidos, cuando tú tomas proteína, se rompen en péptidos. Pues los péptidos favorecen que el calcio pase entre las células. Ese transporte que os he comentado que era como el de seguridad, pues las proteínas parece que ayuden. Luego también hay ciertos carbohidratos, como por ejemplo la lactosa, que favorece la solubilidad del calcio. De ahí un poquito entendéis al final lo maravilloso que es la naturaleza, ¿verdad? Porque si te sienta bien la lactosa, al final los lácteos tienen algo de lactosa. Y ya el propio alimento está diseñado por la vida de tal manera que los lácteos tienen proteínas. Y os acabo de decir que las proteínas... Y ojo, cuidado, no estoy diciendo que haya que tomar lácteos, ¿vale? Estoy diciendo un ejemplo de cómo un alimento en su matriz favorece la propia absorción de un mineral, ¿vale? Puede ser perfectamente, como veremos más adelante, sano sin tomar lácteos, y si quieres tomar lácteos tampoco estás haciendo nada detrimental para tu salud, ¿vale? Lo digo porque un poco la moderación en la nutrición parece que brilla por su ausencia últimamente. Entonces... Y os insisto, os voy a decir el ejemplo de los lácteos simplemente para que entendáis un poco. Los lácteos tienen proteínas y las proteínas mejoran la absorción del calcio, por lo que os he explicado que los péptidos favorecen el transporte entre las células. Y además, la lactosa mejora la solubilidad del calcio, favoreciendo su absorción, ¿vale? Luego, hay otras situaciones que pueden afectar, en este caso negativamente, a la absorción del calcio. Ya os he dicho antes, fármacos como el omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, la famotidina, las infecciones como el Helicobacter pylori, y luego hay ciertos alimentos que también pueden interferir con la absorción del calcio, especialmente un exceso, y repito, exceso de oxalatos. Los oxalatos se unen al calcio y disminuyen su solubilidad, aumentando la pérdida de calcio por las heces, ¿vale? Si justamente os acabo de decir que ciertos carbohidratos, la proteína, la vitamina D, mejoraba la absorción, los oxalatos en exceso disminuyen la absorción de calcio porque favorecen su eliminación por las heces. ¿Qué alimentos son los más ricos en oxalatos y las personas con predisposición a tener osteoporosis, personas con alto riesgo de osteoporosis, como por ejemplo personas que tomamos corticoides crónicos, personas que tenemos enfermedades autoinmunes, personas que dentro de las enfermedades autoinmunes tienen diabetes tipo 1, personas con antecedentes familiares de fracturas de cadera o personas que tienen una osteopenia medida por densitometría, tendrían que tener un poquito más de cuidado porque tienen un exceso de oxalatos y pueden interferir con la absorción de calcio en los alimentos. Serían las espinacas en exceso, pero luego a la misma vez las espinacas tienen calcio, pero bueno, espinacas en exceso, el ruibarbo, la berenjena, el cacao, los cacahuetes, las nueces pecanas y el té. Todos estos alimentos, repito, espinacas, ruibarbo, berenjena, cacao, cacahuetes, nueces pecanas y té, tienen oxalatos que en exceso, ¿vale?, pueden disminuir la absorción de calcio. Es decir, si tú todos los días te tomas una cantidad ingente de cacahuetes, de nueces pecanas, de cacao, de berenjenas o de té o de ruibarbo o de espinacas, quizás sería mejor que los sustituyeras por otros alimentos que no tuvieran tanto oxalato, sobre todo por el tema de cuidar la absorción del calcio, ¿vale? Entonces, hasta ahora sabemos que el calcio supone 1 kilo de nuestro peso, que el 99% del calcio está en huesos y dientes, que un 1% está en la sangre y en los órganos, donde cumple funciones fundamentales, que el calcio necesita pH ácido para liberarse
solubilizarse de los alimentos y de los suplementos, que una vez solubilizado gracias al pH ácido del estómago, el calcio se absorbe por dos mecanismos. Uno, el prioritario, que son unas puertas llamadas TRPV6, que permiten de manera más importante la absorción de calcio, que está modulado fundamentalmente por la vitamina D3. Cuando tenemos vitamina D3 tenemos más puertas que permiten mayor absorción de calcio, mientras que cuando no tengamos vitamina D3 tenemos menos puertas. Por otra parte, los estrógenos también modulan la aparición de estas puertas y la edad disminuye la aparición de estas puertas, disminuyendo la absorción de calcio. Por otra parte, tenemos un segundo mecanismo para absorber el calcio que es menos importante, pero nos supone un mecanismo de reserva, ¿vale? Y es el transporte entre las células intestinales, lo que se denomina transporte intercelular. Ese transporte no está tan influido por la edad y lo optimizan, por ejemplo, las proteínas. Situaciones que mejoran la absorción de calcio, la vitamina D, las proteínas, ciertos carbohidratos como la lactosa. Situaciones que disminuyen la absorción de calcio, la infección por Helicobacter pylori, fármacos que afectan a la producción de ácido, como omeprazol, rabeprazol, pantoprazol y famotidina, así como un exceso de oxalatos. Por otra parte, en cuanto a suplementos, sabemos que lo ideal en el caso de que los tomes es que no tomes más de 500 miligramos por toma, porque los transportadores que absorben el calcio se saturen. Una vez sabemos esto y el calcio llega a la sangre, ¿qué pasa con ese calcio? El calcio circula en la sangre de varias maneras. Aproximadamente la mitad del calcio circula, y ahora entenderéis luego más adelante por qué para pedir el calcio hay que pedir determinadas cosas. El calcio aproximadamente en un 50% va unido a proteínas como la albúmina, ¿vale? Que es la proteína más clave y que une muchísima cantidad de hormonas, minerales. Pues bien, la mitad del calcio va unido a la albúmina. Un 40% va libre, que es lo que se denomina como calcio iónico, que es el calcio que es funcional, ¿vale? Y luego un 10% va unido a otros minerales como el fósforo. El calcio que es capaz de entrar en las células, el calcio que es capaz de entrar y formar parte de los huesos, es el calcio libre, ¿vale? Que es la mitad del calcio que circula en la sangre. Y el cuerpo es maravilloso. ¿Por qué? Porque tú no quieres tener todo el calcio libre porque sería un exceso de calcio de golpe, ¿vale? Todo el calcio que absorbes, si estuviera libre, eso abrumaría las células. Por tanto, de ahí a que la mitad del calcio vaya unido a la proteína, albúmina, que lo que hace es modular. Ah, Isabel, que necesitas un poquito más de calcio, pues yo te cedo. Es como nuestra reserva. Y para medir el calcio en sangre, por eso hay que medirlo. Si medimos el total, siempre hay que pedir la albúmina, porque cualquier situación que afecte a la albúmina afectará al calcio y puede hacernos malinterpretar, o pedir el calcio libre. Es decir, si a ti te han medido el calcio total sin ajustártelo por la albúmina, no nos vale, porque puede estar sesgado. Por tanto, si hay que pedir el calcio en sangre, siempre hay que pedir calcio total, albúmina, y ahí hacemos una formulita para ajustarlo, o bien el calcio iónico. Si te pedimos el calcio total y la albúmina, los valores normales de calcio total ajustado por la albúmina, ¿vale? Eso básicamente es una fórmula que utilizamos los médicos, pero tú la puedes buscar en Google. Ajustar el calcio por la albúmina. Te da el calcio total, te da la albúmina y te hace el cálculo el mismo. El calcio total ajustado por la albúmina normal es entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro. El calcio iónico o libre debería estar en torno a 4,6, 5,2 miligramos por decilitro, ¿vale? Al final, si hacéis el cálculo, es aproximadamente el 40% del total, ¿vale? Y os he dicho que el calcio tiene que estar estrechamente regulado. ¿Qué hormonas regulan estrechamente el calcio? La vitamina D3, esto ya lo sabemos mucho.
Y luego una hormona que poca gente tiene en cuenta es la PTH. La PTH o hormona paratiroidea es clave en la modulación del calcio. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea que se produce en las glándulas paratiroides, que tiene nombre de tiroides pero no está en la tiroides. Las glándulas paratiroides son 4 bolitas, como si fueran 4 granitos de arroz, que están justamente pegadas por detrás de la tiroides, ¿vale? Y que producen una hormona que se llama PTH. La PTH se libera cuando nos baja el calcio o la vitamina D en sangre. De hecho, la primera causa, y que siempre hay que reponerla antes de ponernos a hacer pruebas de excesos de hormonas, es la vitamina D. Cuando la vitamina D baja, la PTH sube. Es lo que se denomina hiperparatiroidismo secundario. Y siempre que hay una PTH elevada, siempre, antes de empezar a hacer una violencia terapéutica, haciendo ecografías, pruebas, incluso tacs del cuello, hay que reponer la vitamina D. Porque la primera causa reversible de elevación de la PTH es una vitamina D baja. ¿Por qué? Porque la PTH se eleva cuando el calcio está bajo o cuando la vitamina D está bajo. ¿Y por qué? Porque precisamente todo en el cuerpo, ya lo sabéis de siempre, ¿vale? Tiende al equilibrio. El cuerpo es nuestra máquina perfecta y las hormonas son el brazo ejecutor de mantener el equilibrio. Cuando nuestro cuerpo detecta que algo sale del equilibrio, es decir, el calcio baja en sangre, que no puede ser, porque veréis más adelante que es indispensable para nuestro organismo, dice, ostras, a Isabel le está bajando el calcio en sangre. Esto no puede ser porque se nos puede poner en jaque todo, músculo, corazón, sistema inmunitario, sistemas enzimáticos. ¿Qué hace? Nuestras glándulas paratiroides sensan esta falta de calcio y puede ser por falta de ingesta o por falta de vitamina D. ¿Y por qué? Porque os acabo de decir antes que la vitamina D es indispensable para absorber el calcio. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. El calcio te baja. ¿Y por qué te baja el calcio? O bien porque ingieres poco o porque no tienes vitamina D y por tanto no tienes puertas para absorber la cantidad suficiente de calcio. La cuestión es que el calcio te baja en sangre. Tus glándulas paratiroides liberan la hormona PTH. ¿Y qué hace la PTH? Dichosa PTH, en este caso cuando no debería estar. Saca el calcio de los huesos, por eso produce osteoporosis, porque es tan importante mantener el calcio en sangre que dice, mira, me da igual destruir los huesos, yo arranco el calcio de los huesos. Saca el calcio de los huesos para mantener el calcio en sangre y encima reabsorbe una salvajada de calcio en los riñones. Tanto reabsorbes que puedes producir hasta cálculos en los riñones. De hecho, la gente que tiene un exceso de PTH, entre otras cosas, tiene cálculos en los riñones, además de osteoporosis. Entonces, el calcio tiene que estar estrechamente regulado. Se regula por la vitamina D3. La vitamina D3, yo os he dicho que permite la absorción de calcio de los alimentos, gracias a que sintetiza las puertas mayoritarias y fundamentales. Luego la hormona PTH lo que hace es, ostras, el calcio ya está bajo por X y Z, porque me falta vitamina D, porque no estoy tomando suficiente calcio, porque estoy tomando omeprazol, porque estoy con Helicobacter pylori, libero PTH para asegurar que el calcio se mantiene en sangre, pero a costa de ¿qué? De destruir hueso y de reabsorber un exceso de calcio en el riñón que puede predisponernos a tener cálculos. Luego, tú me dirás, vale Isabel, pero todo me lo estás indicando como que falta el calcio, pero ¿y si hay un exceso de calcio? Porque yo me tomo una cantidad ingente de suplementos o por X y Z, ¿hay alguna hormona que contrarregule eso? Es decir, que diga, ostras, hay una salvajada de calcio que es igual de perjudicial, como veréis más adelante, de hecho puede producir arritmias cardíacas y coma, ¿vale? Si hay un exceso de calcio, nuestro cuerpo, que es maravilloso y que tú nos has dicho, que siempre tiende al equilibrio, ¿qué hormona produce para bajar el calcio? La calcitonina. La calcitonina se libera por las glándulas C de la tiroides,
En este caso es tiroides, ¿vale? Fijaos lo importante que es todo el tema de glándula de tiroides, paratiroides, es maravilloso. Pues bien, las células C, que son un tipo de células diferentes que tenemos en la tiroides, diferentes a las que producen hormonas tiroideas, producen una hormona que se llama calcitonina. Y la calcitonina lo que hace fundamentalmente es favorecer que el calcio que tenemos en exceso en ese momento en la sangre se deposite en los huesos y además disminuye la reabsorción de calcio de los riñones. Pero fundamentalmente lo que hace la calcitonina es decir, ostras, hay un montón de calcio en la sangre que no debería estar, ¿qué hago? Pues lo deposito en los huesos. De ahí a que en personas con osteoporosis se pueda recetar con mucha cautela esta hormona, porque incluso a gente que tiene hiperparatiroidismo, que tiene un exceso de calcio en sangre, ¿por qué? Porque te coge el calcio de la sangre y te lo lleva a los huesos. Pero como todo, tampoco es bueno en exceso. La cuestión es que la calcitonina es esa hormona que modula que tampoco haya mucho calcio en sangre. Todo destinado a mantener el equilibrio de calcio en la sangre. Por tanto, tenemos dos hormonas, una pseudohormona, mejor dicho, que modulan que no baje mucho el calcio en sangre, que es la vitamina D3 y la PTH, mientras que tenemos una hormona que evita que el calcio esté muy alto en sangre, que es la calcitonina. Después de todo esto, ¿qué funciones tiene el calcio? La más conocida es la mineralización de los huesos y los dientes. ¿Por qué? Porque el calcio, junto con el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el estroncio y en menor medida el flúor, forma los minerales que contribuyen a la masa ósea. El hueso ya sabéis que está formado por una matriz orgánica fundamentalmente que tiene colágeno, por agua y por minerales, ¿vale? Todo eso es como una especie de amalgama que hace como el cemento, ¿vale? Pues en ese cemento es fundamental el calcio. Concretamente el calcio, junto con el fósforo, hace el cristal mayoritario, que es el fosfato de calcio o la hidroxiapatita cálcica, que es lo que forma la parte más abundante del mineral del hueso, junto con agua, proteínas, todo se mezcla y ella hace el cemento, ¿vale? Aunque he de decir, poca gente lo sabe, el mineral más abundante en el hueso no es el calcio, es el fósforo. Lo que pasa es que el fósforo tiene una regulación un tanto diferente, además está de manera muy ubicua en la mayor parte de alimentos y por eso no se suele dar el fósforo en suplementos. El calcio es un poquito más limitado y sobre todo que el calcio es como el iniciador. El fósforo es más abundante, pero el calcio es el limitante, ¿vale? Por eso en el caso de osteoporosis graves, etcétera, no se da fósforo y sí que se da calcio, ¿vale? Porque si bien no es el más abundante, es el limitante. Pues bien, el calcio sirve para la mineralización del hueso, pero ¿qué otras funciones tiene el calcio? Ya os he dicho que el 99% del calcio está en el hueso, ¿vale? Pero hay un 1% y ese 1%, fijaos si es importante, que tenemos la vitamina D3 y la PTH que lo modulan y la calcitonina. Entonces, fijaos si ese 1% es importante, que tenemos 3 hormonas que van destinadas a mantener ese 1% en rangos normales y que no se eleve ni disminuya mucho. ¿Y qué hace ese 1%? Pues mira, ese 1% es fundamental para la coagulación. De hecho, el calcio es indispensable para que se produzca la activación necesaria de los fosfolípidos y las proteínas de matriz que favorezcan la formación de coágulos. Si no tenemos calcio, no coagulamos correctamente y los coágulos son indispensables para vivir. Es decir, una persona que no le funciona bien la coagulación está en grave riesgo, ¿vale? Entonces el calcio es fundamental para la coagulación. Luego el calcio es fundamental para la contracción muscular. Vosotros ya sabéis de otros podcasts que el magnesio es necesario para la relajación muscular. Pues bien, el calcio es necesario para que se contraiga. De hecho, cuando tenemos calcio en el interior de las células, este calcio se une a una proteína. Os voy a contar el rollo, ¿vale? Pero porque os suene. Pero esto es bastante complicado, ¿vale? Pero yo os lo cuento porque yo creo que no hay que bajar el nivel, sino subir la formación. Entonces, el calcio intracelular se une a una proteína que se llama troponina C. Cuando el calcio se une a la troponina C, esta troponina cambia
de conformación y permite que otras dos proteínas se unan, la actina y la miosina, y se contraiga el músculo. Tan importante es la contracción, gracias al calcio, como es la relajación, gracias al magnesio. Luego, por otra parte, el calcio es fundamental para la transmisión nerviosa. Y esto es importante y lo veréis más adelante, porque una falta de calcio puede dar lugar a alteraciones nerviosas y a una contracción mantenida. Porque para que un músculo se contraiga no solo se necesita que la masa muscular que os acabo de explicar se contraiga, sino que haya un impulso nervioso. Pues el calcio es necesario para esa correcta transmisión del impulso nervioso. Luego, por otra parte, el calcio es necesario para la actividad y la producción de varias enzimas. Por ejemplo, la óxido nítrico sintasa. El óxido nítrico sabéis que es un mediador fundamental para favorecer la vasodilatación y la relajación arterial. Luego también el calcio es necesario para que la fosfolipasa A2 funcione. La fosfolipasa A2 está implicada en la producción de prostaglandinas inflamatorias y leucotrienos. Tú me dirás, ostras Isabel, ¿el calcio es necesario para que se produzca una enzima que produce inflamación? Yo eso no lo quiero, tú sí que lo quieres. Lo que no lo quieres es en exceso, pero la inflamación controlada nos permite enfrentarnos a numerosas y cientos de sustancias que entran en nuestro organismo y que tienen que ser eliminadas. El problema, como siempre, es un exceso de inflamación. Entonces, el calcio es necesario para que nosotros tengamos esas prostaglandinas y esos leucotrienos que permiten atacar y eliminar sustancias tóxicas y nocivas. El problema es que un exceso de prostaglandinas y leucotrienos por un exceso de fosfolipasa A2 puede darnos a inflamación crónica, pero necesitamos esto y para esto se necesita el calcio. Luego el calcio también se necesita para la producción de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que degrada el AMP cíclico y el GMP cíclico. Mucha gente lo conoce porque la famosa Viagra inhibe esta enzima y permite que la erección dure más. Y tú me dirás, ostras, pues entonces voy a evitar el calcio para tener unas erecciones muy potentes. No funciona así, ¿vale? Porque si existe esta enzima es porque se necesita y porque la fosfodiesterasa, además de estar implicada en todo el tema de la erección, también está implicada en la regulación de la contractibilidad cardíaca, ¿vale? De hecho, es fundamental para relajar el músculo cardíaco. Por eso necesitamos esta enzima que necesita el calcio. Todo esto para deciros que el calcio, mucho más allá del hueso, es fundamental para una cantidad de reacciones metabólicas y enzimáticas. Y por eso, aunque solo un 1% esté haciendo estas funciones, está tan controlado, porque es indispensable tener el óxido nítrico sintasa, es indispensable tener la enzima fosfolipasa A2, es indispensable tener la fosfodiesterasa. Luego, además, el calcio es necesario para, por ejemplo, la producción de la calcineurina, que mucha gente os sonará a la gente que tomáis Tracolimus, porque estos fármacos bloquean esta enzima que necesita calcio. Luego el calcio es necesario para contracciones musculares, para coagulación. O sea, el calcio se necesita para muchísimas cosas, ¿vale? Una vez que sabemos que el calcio se necesita para el hueso, para la coagulación, para la contracción muscular, para la transmisión del impulso nervioso, para la síntesis de óxido nítrico sintasa, de la fosfodiesterasa, fosfolipasa A2, ¿cómo, una vez que el calcio ya hace su función, por dónde se elimina el calcio? Fundamentalmente se elimina por el riñón, ¿vale? Aproximadamente 100-250 miligramos al día se pierden por el riñón. Luego unos 50-200 miligramos se pierden por las heces y luego, en menor medida, pero muy importantes en situaciones de sudoración excesiva, se puede perder calcio por el sudor, ¿vale? Entonces, el calcio se elimina por los riñones, por las heces y por el sudor. Isabel, he leído que la cafeína aumenta la eliminación de calcio por el riñón. Sí y no. Es decir, una revisión sistemática en 2017 que abordó esta cuestión y constató que hasta 400 miligramos al día no afecta de manera significativamente
ni a la salud cardiovascular ni al hueso, porque no afecta significativamente a la pérdida renal de calcio. Por tanto, y sabiendo que un café solo aproximadamente tiene 100 miligramos de cafeína, puedes estar tranquilo que tomándote el café habitual no vas a producir una pérdida de hueso. Sí que hay ciertos fármacos que contribuyen a la pérdida de calcio en exceso, como son los diuréticos furosemida y torasemida, mientras que hay otros diuréticos como los tiacídicos que disminuyen la eliminación de calcio. Entonces, el calcio se elimina por el riñón, por las heces y por el sudor. El café no afecta significativamente, a no ser que te tomes más de 400 miligramos al día, es decir, a no ser que tomes 5 o 6 cafés, no te preocupes que la cafeína no va a dañar a tus huesos. Luego, fármacos que aumentan la pérdida de calcio por la orina, los diuréticos furosemida y torasemida, mientras que los tiacídicos reducen las pérdidas renales de calcio. Después, Isabel, ¿cuáles son los síntomas de una falta de calcio? Una contracción, un espasmo muscular mantenido, es decir, eso dices, se me ha agarrotado un músculo, pues sobre todo pasa en el músculo de la mano y de la boca, ¿vale? Cuando falta el calcio de manera muy llamativa, se producen contracciones y espasmos de la boca y de las manos, mientras que un exceso de calcio puede producir piedras en el riñón, necesidad brutal de beber agua y muchas veces de ir al baño, estreñimiento, dolor abdominal, confusión, dificultad para la concentración, incluso arritmias cardíacas en casos graves. Entonces, la falta de calcio produce una tetania, ¿vale? Que es una contracción muscular muy fuerte y muy sostenida, característicamente de alrededor de la boca y de las manos, ¿vale? Mientras que un exceso de calcio puede producir piedras en los riñones, necesidad muy frecuente de beber y orinar, dolor abdominal, estreñimiento, confusión, disminución de la concentración y en casos muy graves de mucho calcio, arritmias cardíacas, ¿vale? Entonces vamos enfocándonos al final del podcast. ¿Cuánta cantidad de calcio tenemos que consumir? Los adultos de media entre 1000 y 1200 miligramos. ¿Por qué? Porque os he dicho al principio del podcast que solo absorbemos en torno a un 25% del calcio. Entonces hay que tomar mucho calcio para que se pierda muchísimo y aún así nos queden aproximadamente 250 miligramos, que es lo que necesitamos al día, ¿vale? Niños de entre 1 y 3 años, 700 miligramos, niños de 4 a 8 años, 1000 miligramos y de 9 a 16 años, 1200, 1300. Entonces, adultos, incluyendo embarazadas y lactantes, entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día. Niños, entre 1 y 3 años, 700 miligramos de calcio, entre 4 y 8 años, 1000 miligramos y entre 9 a 16, 1300. ¿Por qué? Porque vamos a perder muchísimo calcio y solo vamos a absorber aproximadamente el 25%, ¿vale? Ya sabéis que el calcio distribuido a lo largo del día, es decir, no te tomes 1200 miligramos porque ya os he dicho que a partir de 500 miligramos se saturan los sistemas de absorción y lo perdemos. La siguiente pregunta, Isabel, ¿en qué alimentos está el calcio? Voy a deciros todos los alimentos. Antes de nada, porfi, voy a intentar hacerlo de manera en la que yo no quiero como juzgar lo que nadie come ni deja de comer, ¿vale? Entonces yo voy a deciros todos los alimentos que son fuente de calcio, de más a menos. Esto no implica que yo esté induciendo a tomar ciertos alimentos porque son ricos en calcio. Yo os digo todo lo que tiene una reacción normal. Y a partir de ahí, vosotros decidís lo que queréis consumir, lo que no, ¿vale? Esto es solo orientativo. Es que cada vez que hablo de algo de alimentación me da como muchísimo miedo porque parece que si digo una cosa, estoy fomentando una cosa y si digo otra. Ostras, hacer lo que queráis, ¿vale? Esta información es totalmente objetiva. 100 gramos de queso fresco, que es aproximadamente pues una ración, tienen 300 a 350 miligramos de calcio. 125 gramos, es decir, un yogur normal,
tiene en torno a 130-160 miligramos de calcio. Los yogures enriquecidos con calcio tienen unos 500 miligramos, ¿vale? Los famosos yogures Densia, ¿vale? Tienen pues un poquito más de calcio, justamente el tope de lo que absorbes con la alimentación en una toma, ¿vale? 250 mililitros de leche semidesnatada o entera tienen en torno a 270-275 miligramos de calcio. El tofu hecho con sales cálcicas, que es la mayor parte de tofus, pero si dudáis, fijaros en los ingredientes y que ponga tofu, sales cálcicas. El tofu coagulado con sales cálcicas tiene por 100 gramos 300 hasta 600 miligramos, ¿vale? Entonces, los alimentos más ricos en calcio son el tofu, hecho con sales cálcicas, entre 300 y 650 miligramos. La leche de soja enriquecida con calcio también tiene bastante calcio. 250 mililitros de leche tienen 275 miligramos de calcio. Un yogur tiene entre 130 y 160 miligramos de calcio. Si es un yogur enriquecido con calcio, tiene 500 miligramos. 100 gramos de queso fresco tienen entre 300 y 350 miligramos de calcio. Esto es como el top, ¿vale? Luego, verduras y vegetales. Os voy a decir primero la ración y luego la cantidad. 60 gramos de kale tienen 100 miligramos de calcio. O sea, os digo 100 miligramos porque he ajustado por ración normal. 60 gramos de rúcula tienen 100 miligramos de calcio. 100 gramos de pak choi y de espinacas. Pak choi es una col china que está que te muere de buena. Tiene 100 miligramos de calcio. Luego, una ración normal de coles de Bruselas, de brócoli y de repollo, que suelen ser entre 200 y 250 miligramos, tienen 100 miligramos de calcio. Después, 300 gramos de lechuga romana tienen 100 miligramos de calcio. Después, 2 zanahorias tienen 80 miligramos de calcio. 2 mandarinas tienen 100 miligramos de calcio. Una cucharada sopera de semillas de sésamo tienen 100 miligramos de calcio. 10 almendras tienen 25 miligramos de calcio y una cucharada sopera de semillas de chía tienen 60 miligramos. Por tanto, veis que ahí está en una amplia gama. Combinándolos es fácilmente adquirible. Resumo para que lo apuntáis. Tofu, 100 gramos entre 300 y 650 miligramos siempre que esté hecho con sales cálcicas. Un vaso de leche de bebida de soja tiene aproximadamente también pues lo mismo que un vaso de leche de vaca o de cabra, que son 275 miligramos de calcio. 125 gramos de yogur, que es un yogur normal, entre 130 y 160. Un yogur enriquecido con calcio, 500. 100 gramos de queso fresco, entre 300 y 350 miligramos. 60 gramos de kale, 100 miligramos. 60 gramos de rúcula, 100 miligramos de calcio. 100 gramos de pak choi o de espinacas, 100 miligramos de calcio. 200-250 gramos de coles de Bruselas, brócoli y repollo, que es una ración, 100 miligramos de calcio. 300 gramos de lechuga, 100 miligramos de calcio. 2 zanahorias, 80 miligramos de calcio. 2 mandarinas, 100 miligramos de calcio. Una cucharada sopera de semillas de sésamo, 100 miligramos de calcio. Una cucharada sopera de semillas de chía, 60 miligramos. 10 almendras, 25 miligramos de calcio. Veis aquí un poco todo. El tema de los suplementos de calcio. De manera general, yo no recomiendo, bueno, ni yo, ni en general ninguna sociedad médica, se recomiendan los suplementos de calcio, excepto en personas que estén sometidas a hacer una cirugía bariátrica, que ya tienen un síndrome malabsortivo, personas con un síndrome del intestino corto, personas con hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente PTH, que es la hormona que os he dicho que favorece que el calcio se mantenga en sangre y que no baje mucho. O personas que tengan una osteoporosis grave que no responde a
ejercicio físico, a proteínas, alimentación, excepto en esas personas, en general los suplementos de calcio no los recomiendo. En el caso de que a ti te hayan prescrito un suplemento de calcio, en la medida en la que puedas que sea citrato cálcico. El carbonato cálcico suele producir, aparte de que es muy poco soluble, muchísimas molestias gastrointestinales, ¿vale? De hecho, carbonato cálcico KK. Es mi regla mnemotécnica cuando me estuve estudiando en su día todo esto. Carbonato cálcico KK no, citrato cálcico sí. ¿Por qué el calcio en suplementos no se recomienda? Porque son cantidades muy altas por toma, ¿vale? Eso, entre otras cosas, no solo causa molestias intestinales, sino que afecta a los mecanismos normales de homeostasis del calcio, y esas cantidades muy altas de calcio, cuando llegan a la sangre, no pueden ser procesadas de manera normal, no pueden ser captadas por la albúmina y se depositan. El calcio al final es, como os he dicho, un mineral que tiende a depositar. Al final, imaginaos coger un calcio y diluirlo con agua, precipita al suelo, porque por la densidad que tiene. Entonces, si no precipita en los huesos, precipita en las arterias, favoreciendo la aparición de arteriosclerosis, o se puede depositar en los riñones, favoreciendo la aparición de cálculos, se puede depositar en las articulaciones, favoreciendo la aparición de calcificaciones tendinosas, calcificaciones articulares, síndrome del hombro congelado, etc. Entonces, para minimizar esto, ya sabéis que en este contexto, además de la vitamina D3, la vitamina K2, que no tiene nada que ver con la K1, la K1 es la famosa de la coagulación, es una filoquinona y modula la coagulación del hígado. La K2, aunque comparte letra, no tiene nada que ver, es una menaquinona. Es como decir que la vitamina B1 y la B2 son iguales porque comparten letra. No, comparten letra, pero son vitaminas completamente diferentes. Pues esto igual. La K1 es de la coagulación, mientras que la K2 no tiene nada que ver con la coagulación y modula la salud cardiovascular, al modular, entre otras cosas, y evitar que se deposite el calcio en las arterias, y además favorece que el calcio que tomamos se deposite en los huesos. ¿Por qué? Porque activa, por una parte, a la proteína GLA de matriz, que evita que se deposite el calcio en los huesos, y por otra parte activa a la proteína osteocalcina, que es una proteína implicada en la síntesis de hueso. Por tanto, en la medida en la que podamos, si queremos optimizar todo el metabolismo del calcio y que el calcio que tomamos vaya a los huesos y no se quede en las arterias de manera excesiva, y después, si encima estás tomando suplementos de calcio, quieres evitar ese riesgo cardiovascular, en la medida en la que podamos tomar la vitamina D3 junto con la K2. ¿Por qué la D3 junto con la K2? Porque las dos son vitaminas liposolubles, por tanto, ya que te tomas una, te tomas la otra con comida, ¿vale? Y así la vitamina D3 te va a permitir absorber el calcio y la K2 te va a permitir redirigir el calcio a donde tiene que estar, ¿vale? Entonces, y tanto más importante es añadir la K2, sobre todo gente que tenga riesgo de osteoporosis o gente que esté tomando suplementos de calcio, ¿vale? Lo ideal, y ya lo sabéis, y de hecho lo ideal es que me río porque a veces pienso, o sea, a veces la gente me dice, qué casualidad que en tus suplementos pones lo mismo que dices. Hombre, claro, es que sería súper hipócrita deciros, lo ideal son estas cantidades y que yo pusiera otras. O sea, todavía me sorprende que la gente se sorprenda que lo que recomiendo es lo que yo pongo en mis suplementos cuando los hago. Hombre, faltaría más, ¿sabes? Lo ideal es que aproximadamente por cada 1000 unidades de vitamina D3 hayan entre 40 y 50 microgramos de vitamina K2. Dentro de las vitaminas K2 hay muchas, hay hasta 12 tipos. La que es más estable y que es la mayoritaria en el organismo y por tanto la recomendable es la menaquinona 7, ¿vale? Pues en torno a, si tomáis 1000 unidades internacionales de vitamina D, lo ideal es que tengáis pues 40 a 50 microgramos de vitamina K2. Y nada, que espero que os haya gustado, que
hayáis aprendido más sobre este mineral, hayáis aprendido lo importante que es no solo tomar alimentos ricos en calcio, sino asegurar que se absorba, porque de nada sirve tomarte cantidades ingentes de alimentos ricos en calcio si no tienes el pH ácido necesario, si no tienes la suficiente vitamina D, si no tomas suficientes proteínas, si tomas un exceso de té o de otros alimentos ricos en oxalatos, etc. Y que el calcio, además de para los huesos, es indispensable para una correcta contracción muscular, para una transmisión nerviosa, para la producción de determinadas enzimas claves para el funcionamiento del cuerpo, que además el calcio está estrechamente controlado por varias hormonas, además de la vitamina D, por la hormona PTH, por la hormona calcitonina, que además se puede eliminar por las heces, riñón y sudor, y que hay alimentos muy amplios que lo tienen, que de manera general lo ideal, y bien si es siempre todavía más con el calcio y con el potasio, hay que tomarlo con los alimentos, que en los pocos casos en los que está recomendado los suplementos, no os recomiendo que por toméis más de 500 miligramos, por tanto lo ideal es que lo distribuyáis, y si tenéis que elegir un suplemento de calcio, que sea citrato cálcico y no caca o carbonato cálcico, y que en la medida en la que podamos, siempre que tomemos vitamina D o que todavía tomemos calcio y queramos absorberlo mejor, añadir vitamina K2, que no tiene nada que ver con la coagulación, llamada K1. Que nada, que muchísimas gracias. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!